Opinión sobre la sociedad global. En el sencillo título de la obra de Ulrich Beck, ¿Qué es la globalización?, se encierra una verdadera lluvia de argumentos que no solo pretende dejar claro el significado de un concepto tan debatido e inabarcable, por evidente y generalizado como el de la globalización, sino profundizar con relativo éxito en los intersticios de un mayor significado del mismo y sus múltiples lógicas entreveradas y condicionadas. El que la globalización sea un proceso mundial innegable y contundente, como diría Vivian Forrester en El horror económico, es reconocido por Ulrich Beck, aun cuando sus preocupaciones sean predominantemente las vertientes económica y política en compleja dinámica. Ambas vertientes constituyen el instrumento empírico que le permiten captar, develar y criticar desde una realidad europea y particularmente alemana. ¿En qué consisten dichos procesos y cuáles son los actores sociales directamente involucrados? En cierto sentido, el logro del autor es profundizar en los conceptos elementales, pero también es su principal inconveniente, pues aprecia una relativa parcialidad en sus juicios ante los países no desarrollados o alejados del desempleo y del manido desmoronamiento del Estado social europeo. Como es obligado en un ensayo acerca del tema, Ulrich Beck debate el papel del Estado Nacional, el que considera anclado en sus ataduras conservadoras derivadas de una primera modernidad, y limitado al territorio, ya difícilmente expandible, cuyos límites temporales iniciales los ubicamos al finalizar la Guerra Fría, cuando las posibilidades reales de experiencias no capitalistas habían terminado y el conjunto de las naciones queda en evidente tránsito hacia democracias liberales con mayor o menor grado de perfección. Para él, tanto el Estado asistencial como la sociedad de mercado y la misma democracia liberal se encaminan por derroteros nuevos hacia paulatino debilitamiento o, cuando menos, transformación. Y ello se debe a cambios inéditos en primera instancia en el ámbito de la economía y de la política. El Estado-nación está siendo sometido a procesos de cambios intensos y los acontecimientos que ocurren sin su regulación se incrementan en forma considerable desde la pasada década. Desde sus primeros acercamientos al tema, el autor nos ofrece antecedentes de relaciones transnacionales perniciosas y configuradas como la causa esencial de los procesos globales en ámbitos diferentes. Dichas relaciones tienen como figuras principales a las empresas y a los empresarios transnacionales, cuyas decisiones nada patrióticas debilitan a las economías desarrolladas y a través de ellas a amplios sectores de la población europea y alemana, acrecentando el desempleo. Beck aventura una primera aclaración conceptual entre globalismo y globalidad, como términos que, de no ser aclarados, llevarían al lector hacia las primeras confusiones conceptuales. El análisis de los procesos de globalización económica hecho por Beck puede tener un enfoque reduccionista, todo lo criticable que pueda considerarse, pero ello no sustituye otras visiones que coinciden en que la desregulación económica mundial ha sido perjudicial para prácticamente todas las naciones, con impactos complejos en empleo y políticas sociales, y que han llegado a poner en gran riesgo a los capitalismos nacionales, incapaces de resolver aisladamente sus propias crisis, e incluso a lo que se denomina capitalismo global, esa perspectiva ultraliberal, para utilizar el término de Forrester, de los empresarios transnacionales escépticos de los estados nacionales en crisis es clara, y se puede identificar plenamente con el globalismo, pero ello no sustituye ni explica los procesos de globalización económica. Al parecer, Beck evita entrar en detalles como explicarnos la relación entre desempleo y desnacionalización, que lejos de ser un resultado mecánico de causa-efecto, más bien podría explicarse con base en el temporal abandono del ámbito internacional por parte del trabajo organizado, incapaz todavía de involucrarse globalmente en beneficio de la clase trabajadora del mundo, algo que junto con las historias nacionales y la evolución de los sistemas democráticos de los países ha logrado avances de consideración, atribuibles a una sociedad que ya ha domesticado sus propias economías y ha establecido marcos jurídicos y sociales nacionales, para retener los beneficios de unos cuantos en países considerados en su conjunto como ricos o desarrollados, aun cuando sus avances se vean temporalmente opacadas por políticas económicas restrictivas y proteccionistas. Por otro lado, en continuidad de ideas, globalidad es el concepto, según Beck, que implica el incremento de las relaciones internacionales en un sentido amplio, que corresponde a múltiples aspectos de la vida social, económica, política, cultural, ecológica, entre otras, cuya intensidad y diversidad son apreciados y reconocidos con mayor rapidez y accesibilidad por amplios sectores de todas las naciones del mundo. En esta cualidad de autorreconocerse y de aceptar la pluralidad y la diferencia como partes irrenunciables de un mundo que puede considerarse como único es donde radica la posibilidad de concebir una sociedad mundial.
Una sociedad que no reclama forzosamente procesos de integración, sino que puede concebirse paradójicamente como una pluralidad sin unidad. Son muchos los autores que, percibiendo la escasa e insuficiente regulación internacional, se inclinan por el fortalecimiento de acuerdos y normas internacionales que faciliten las ventajas de la convivencia a todos los países. Sin embargo, Beck no profundiza demasiado, más bien nos confunde un poco al plantearnos que la pluridimensionalidad de la globalidad conduce a lo que le denomina la irrevisabilidad de las distintas lógicas de la globalización, a la que considera como el conjunto de procesos en virtud de los cuales los estados nacionales soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados varios. El recorrido por las diferentes lógicas de la globalización se realiza en una secuencia temática propia. Ante la cuestión del origen de la globalización, el autor nos acerca a visiones sistémicas, como las de Wallerstein y de su sistema capitalista mundial, un buen antecedente moderno cuyo pecado es considerar que los procesos lineales son empíricamente difíciles de seguir por la historia mundial y que son causados y explicados a partir de una sola lógica, la económica. La maximización de beneficios, la función de control de los estados nacionales al capitalismo y la teoría de los espacios centrales de la semiperiferia y de los países y regiones periféricas explican un capitalismo de naturaleza forzosamente global. En este marco, las fragmentaciones y los procesos de integración ocurren como resultado de un equilibrio buscado por los actores nacionales, tanto al interior como al exterior de sus respectivos espacios políticos. Otros autores que están incluidos en esta obra de análisis y que realmente transitan por la lógica política por sobre todo son Rosenau, Gilpin y Held, que coinciden en la urgencia de observar una nueva época en la cual se transita por una política post-internacional en búsqueda de coincidencia de actores estatales nacionales y actores transnacionales, entendidos estos últimos como organizaciones, empresas y movimientos sociales y políticos transnacionales. Por ello se resalta la división que Rosenau propone entre el ámbito en el que se desenvuelven las sociedades de los estados y el mundo de la subpolítica transnacional y una política mundial policéntrica, con ligas estrechas al avance tecnológico mundial. Gilpin, por el contrario, nos recuerda que los estados nacionales, lejos de perder vigencia, se encuentran más encadenados que nunca a una perspectiva ortodoxa de la política internacional y afirma que la globalidad surge por la permisividad de ellos, lo que supone una globalización contingente, dado que requiere en un nuevo orden mundial de la función hegemónica de naciones que garanticen el funcionamiento del mercado internacional liberal. Estos conceptos nos hacen reflexionar acerca de la globalización como proceso que presumimos independiente del Estado-nación. Held, a su vez, penetra en lo que se constituye en un punto obligado de discusión y que los primeros autores no tocan, la soberanía. Un paso importante en la discusión acerca de su transformación o alteración de la realidad del Estado nacional, y aunque queda poco claro en el texto, notamos que el concepto de soberanía transita hacia una nueva conceptualización. Para él, la soberanía debe entenderse y analizarse como un poder escíndido que se percibe fraccionado, limitado y maniatado por los actores nacionales, regionales e internacionales. En la complejidad nos encontramos una serie de elementos que son desarrollados por unos teóricos que han estudiado a profundidad estos elementos. En este caso tenemos a Morin, año 1999, González 2006, Díaz 2006 y Bedoya 2007. Morin establece que el pensamiento complejo, como una unión entre simplicidad y complejidad, lo que implica procesos como seleccionar, jerarquizar, preparar, reducir y globalizar, se trata de articular lo que está disociado, pero no es una unión superficial, ya que esa relación es al mismo tiempo antagónica y complementaria. De igual forma aparece como una respuesta del espíritu frente a la fragmentación y dispersión de los conocimientos que no puedan hacer frente a la emergencia de los fenómenos complejos. Es un pensamiento, según el autor, que relaciona un arte pensar y una estrategia espiritual frente a la paradoja que anima el actual contexto que globaliza y al mismo tiempo fragmenta. Esto se refiere a un saber no parcelado, no dividido, no reduccionista, además del reconocimiento inacabado e incompleto de todo conocimiento. González, por su parte, tomando en cuenta los argumentos de Morin, deduce lo siguiente: el pensamiento complejo es en sí un pensamiento que busca al mismo tiempo distinguir, pero sin desunir y religar. Claro está, se debe considerar la incertidumbre, el dogma de un determinismo universal se ha derrumbado.
El universo no está sometido a la soberanía absoluta del orden, sino que es el juego y lo que está en juego de una dialógica, una relación antagónica, competidora y complementaria al mismo tiempo, entre el orden, el desorden y la organización. Díaz, citando a Montes, afirma que el pensamiento complejo no es lo contrario de pensamiento simplificante. Es, en esencia, pensamiento que integra la incertidumbre y que es capaz de concebir la organización, de conceptuar, globalizar, pero, al mismo tiempo, reconocer lo singular y lo concreto. La complejidad, desde una postura epistemológica, debe contribuir a la producción del conocimiento. El progreso debe dejar de ser una noción lineal, simple, asumida, irreversible y pasar a ser compleja y problemática. También Bedoya señala que el pensamiento complejo intenta articular dominios disciplinarios quebrados por el pensamiento disgregador y aspira al conocimiento multidimensional, pero no aspira al conocimiento complejo. Uno de los axiomas de la complejidad es la imposibilidad de una omnisciencia. Por eso, el pensamiento complejo está animado por una tensión permanente entre la aspiración a un saber no parcelado y el reconocimiento de lo inacabado e incompleto en todo conocimiento. El concepto de posmodernidad alude a dos fenómenos. Por un lado, se refiere al proceso de transformación cultural de la modernidad a partir de la década de 1970 y especialmente en 1980. Por otra parte, también hace alusión a los diferentes movimientos culturales, filosóficos y artísticos de ese periodo que cuestionaron los paradigmas de la modernidad, así como su vigencia universal y atemporal. Los años 70, 80 y 90 fueron las décadas del triunfo del capitalismo y la sociedad del bienestar. Asimismo, la caída del muro de Berlín y la mercantilización de la información implicó el apogeo de la sociedad de consumo en las sociedades postindustriales. Para algunos autores, la posmodernidad no es exactamente una crítica de la modernidad, sino más bien un cuestionamiento del carácter absoluto de ciertos valores. Así, entra en conflicto la noción de verdad y razón, o la preeminencia de lo social sobre lo individual. Según los defensores de la posmodernidad, esta no deja de reconocer la importancia de los valores en cuestión, sino que apenas pone en cuestión el modo en que han sido utilizados. Entre las características de la posmodernidad, tenemos que expresa la crisis del pensamiento metafísico moderno, deslegitima los metarrelatos modernos, reconoce que existen diferentes modos de saber, rechaza la linealidad histórica y relativiza el progreso, reflexiona sobre su contexto y visibiliza responsabilidades, además que promueve la diferenciación subjetiva y la diversidad. La crisis del pensamiento metafísico moderno comienza en el momento en que la filosofía y la ciencia descubren que no son infalibles ni universales. Al mismo tiempo, estas disciplinas reconocen su incapacidad para hallar una verdad única, lo que conlleva a la deslegitimidad de los metarrelatos modernos. La posmodernidad visibiliza este quiebre. Ciencia y filosofía, razón y verdad, orden y progreso, Estado y nación, modernización y desarrollo, son algunos de los metarrelatos fundamentales de la modernidad. Todos ellos se han erigido como principios civilizatorios universales y universalizantes, tal como antes lo hubiera sido la religión. La modernidad quiso sepultar la religión de la vida privada, y con ella acabó su propia fosa al no cumplir sus promesas. Entre otras cosas, ¿cuándo llega el progreso y qué viene después de él? Si es cierto que la sociedad se beneficia del progreso desde una perspectiva histórica, esto es consuelo suficiente para la existencia individual. La deslegitimación de los metarrelatos modernos es consecuencia de varias fisuras, de las que enumeramos solo tres. Pretender dar sentido a la vida social en función de principios abstractos como progreso, razón y conocimiento, someter a los individuos a ese proyecto social negando las subjetividades y las diversidades, y permanecer de espaldas a los modos en que la aparición de la técnica y la tecnología han dinamitado aquellas abstracciones. Justamente es todo lo que crea la crisis social y cultural de las sociedades postindustriales que refleja la posmodernidad. Para la posmodernidad, el saber no es solamente científico o filosófico. De esta manera relativiza la valoración de la razón. Por ello, si algo ha evidenciado la nueva forma de vida en que la información se ofrece como mercancía, es que también existe el saber vivir, el saber hacer o el saber oír. Junto a esto también cobran importancia las formas del decir y la aparición del saber en forma de información. Por todo esto, la concepción del conocimiento según la modernidad se transforma
y las ideas de razón universal y de verdad absoluta se relativizan. Para los intelectuales de la posmodernidad y para los hijos de la era posmoderna, tienen una inmensa importancia los símbolos, el lenguaje, los íconos, es decir, los diferentes modos de decir o significar. La modernidad se proponía el paso desde la tradición al cambio. Este paradigma recibió el nombre de progreso, horizonte al que toda sociedad debería aspirar. Ese es el gran metarrelato de la modernidad. Para la mentalidad moderna, el progreso correspondía a una visión lineal y evolutiva del tiempo, cuyo logro sería posible en función de tres elementos principales: el dominio de la razón, que es el conocimiento, el desarrollo tecnológico e industrial y la consolidación del Estado Nacional moderno como repúblicas. Aunque muchas de las aspiraciones fueron logradas, también es cierto que las contradicciones no tardaron en aparecer. Por ello, la posmodernidad acepta que la historia está conformada de rupturas, regresos, divagaciones y saltos inesperados. Asimismo, no está orientada hacia un fin último, sino que es compleja y está desprovista de un metarrelato que la oriente. La filosofía posmoderna asume su tiempo histórico. Con esto queremos decir que intenta responder a su contexto e intenta comprender el malestar de las sociedades postindustriales. Son sociedades postindustriales aquellas que, tras poner en práctica el modelo industrial y capitalista, disfrutan de la riqueza y estabilidad generada por la industrialización. Es decir, son las sociedades que viven lo que se conoce como estado de bienestar, solo que la fragmentación del orden social da cuenta de que algo no ha dado el resultado esperado. La posmodernidad pone en evidencia que el capitalismo, aunado a las tecnologías, ha propiciado varios fenómenos. Por una parte, la individualización de los sujetos y por la otra, ha modificado la valoración del saber, cuyo fin ya no es la reivindicación del espíritu, sino su mercantilización. Si todo es mercantilizable, si todo se resume al consumo, entonces se pierde la trascendencia humana, pues ha sido desprovista de su significado. Entre los principales autores y las obras de estos autores sobre la posmodernidad, tenemos a Jean-François Lyotard. Reflexiona en torno a la condición del saber o del conocimiento en las sociedades postindustriales. Fue autor del célebre libro La condición posmoderna, así como la posmodernidad explicada a los niños. Por otra parte, tenemos a Jean Baudrillard. Ha reflexionado ampliamente en torno a la mercantilización de los símbolos y de los imaginarios sociales. Es autor del libro La ilusión y desilusión estética. Por otro lado, tenemos a Michel Foucault, que es ampliamente conocido por su libro Esto no es una pipa, en el cual analiza la paradoja del cuadro La traición de las imágenes, pintado por el surrealista René Magritte. Foucault estudia los fenómenos del lenguaje, la significación y los signos. Su acento está justamente en los modos del decir, la construcción de las convenciones significantes, no solamente vinculadas a través de la palabra. Entre otras de sus obras fundamentales se encuentran Las palabras y las cosas y de lenguaje y literatura. Por otro lano tenemos a Gianni Battimo, un filósofo nacido en el 36, formado desde la hermenéutica por Hans-Georg Gadamer. Desarrolló el concepto del pensamiento débil, ha analizado el problema del fin de los metarrelatos modernos y tras ello se ha dedicado al estudio del papel de la religión y la evolución del pensamiento religioso en las últimas décadas. Es autor de los libros El fin de la modernidad, después de la cristiandad. Tenemos a Lipovetsky, autor francés clásico de la filosofía posmoderna. En sus libros La era del vacío y los tiempos de la hipermodernidad, reflexionan en torno a las transformaciones sociales y trata temas como el hiperconsumismo, la paradoja del progreso, la esperanza y desesperanzas humanas. Finalmente tenemos a Cornelius Castoriadis, analiza el problema de la construcción de imaginarios y el simbolismo en el entorno. Castoriadis, a partir de una lectura neomarxista, subraya los problemas derivados de la estructuración del orden social a partir de las negociaciones de sentido y el peso de las instituciones como el Estado. Es autor del libro La institución imaginaria de la sociedad.